El último capítulo de Helluva Boss Cherubs dejó caer información muy importante, ya que con el exilio de los querubines nos estarían diciendo que la idea de Charlie es imposible. Bienvenidos al canal de Brilloje. Una de mis dudas a la salida de este episodio fue sobre las razones por las cuales se les prohibió la entrada al cielo a los querubines. Esto porque, como dijo el venado, esas son las reglas, por lo que nos estarían diciendo que no importa qué tan bueno haya sido, un solo acto en contra de las reglas y ya no puedes ingresar al cielo. Esto nos fue mostrado en el primer episodio de Helluva Boss, en el cual la maestra Mayberry, después de haber pasado toda su vida siguiendo las reglas, por un arranque de ira echó todo a perder llegando hacia el infierno. Se sabe que la apariencia de las almas en el infierno son una mezcla de cómo se sintieron y fueron en vida, así como sus últimos momentos de vida. Lo que me lleva a la oveja vista en el cómic, la cual tiene una apariencia poco infernal, siendo casi por completo una oveja. Una apariencia muy similar a los querubines, por lo que podríamos pensar que sus pecados en vida pudieron haber sido menores en comparación con los demás habitantes del primer círculo, siendo quizás un alma que estaba destinada a ir al cielo. Y tomando en cuenta lo que vimos en el capítulo de Cherubs, si tus acciones terminan en daño colateral, esto también es tu culpa, lo que deja mucho sobre cómo es el cielo, ya que la idea que tenemos de que se trata de un lugar autoritario podría no estar muy lejos. Todo esto reafirma la idea de Alastor, de que la redención es inútil, ya que tu oportunidad fue en vida, y no puedes cambiar lo que ya está hecho. Sabiendo esto, lo lógico sería que la idea de la redención de Charlie sea en vano, esto según las reglas del cielo. Sin embargo, existe una serie de matices que habría que tener en cuenta para saber si la redención podría ser plausible o no. Y es que los querubines son razas angelicales, por lo que podrían tener reglas diferentes a los humanos. Según muchas religiones, si cometiste actos malos en vida pero te arrepientes de corazón, esto se toma en cuenta para que puedas acceder al paraíso, lo cual sería tu oportunidad en vida. Los querubines, al ser nativos del cielo, no tendrían este periodo de gracia para poder arrepentirse. En el caso de la maestra, ella cometió suicidio, por lo que no tuvo tiempo de arrepentirse por lo que le hizo a su esposo, y sumándole que ella se suicidó, lo cual es un pecado, toma sentido que ella esté en el infierno, más aún porque una vez ahí ella no se muestra arrepentida por lo que hizo. Pero viéndolo desde el punto de vista de las razas del cielo y del infierno, los querubines fueron desterrados por el acto de matar a su protegido por accidente. Esto ya que el deceso del Señor fue un daño colateral de la pelea de los querubines con los Sims, y en esta pelea hubo más decesos, como todas las personas que se encontraban en el teatro, a excepción del pianista. Cuando ellos intentan ir al cielo, se les regresa prohibiéndoles la entrada por haber hecho esto, convirtiéndolos así en ángeles caídos. Y por el llanto de Cletus, es posible que para ellos ya no exista una vuelta atrás. Una duda que tuve sobre el episodio fue que si los querubines que cometen un mal acto en la tierra se les prohíbe la entrada al cielo, entonces, si un demonio cometiera un buen acto, ¿se le estaría prohibiendo la entrada al infierno? Muchos comentarán que según el episodio de Spring Broken, esto no es así. Esto debido al hecho de que Millie eliminó al peje lagarto Godzilla, lo cual fue un buen acto, ya que de no haberlo hecho pudo haber causado muchas muertes en la playa. Sin embargo, no se les prohibió la entrada al infierno, pero recordemos que ellos cruzan a la tierra de forma ilegal. Todo esto gracias al libro de Stolas, así que nadie los vigila. De ahí que ni siquiera lleven trajes humanos cuando cruzan. Aunque las motivaciones por las cuales los querubines tratan de salvar a los humanos, da para pensar que así como en el infierno existe una sobrepoblación, puede que haya una carencia de almas en el cielo. Esto debido a los estrictos estándares para poder ingresar. Próximamente haré un video sobre Sirpentios, debido a que se sabe que él creó sus Egg Boys con ayuda de un demonio, y es posible que este demonio ya lo hayamos visto en este episodio. Y hasta aquí el video. No olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Hazbin Hotel y Helluva Boss en tus redes sociales. Muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para que continúe subiendo contenido.
Y muchas gracias a las personas que dejaron sus preguntas en la publicación pasada. Sobre todo a MontCGG, el cual me dejó una teoría sobre la duda que había comentado. Recuerda que si quieres más contenido te estaré dejando las listas de reproducción en el canal, donde hay contenido sobre Hazbin Hotel, Helluva Boss, Pixar, videojuegos y mucho más. Y sobre todo el link a mi canal secundario en el cual hablo de las biografías de los personajes desde hace un año. Hasta un próximo video, Goldenes.